Cara a cara, el ángulo de la noticia. Estamos de regreso a Cara a Cara y vamos a presentar ahora quien nos acompaña aquí en la cabina azul de Zona 3. Es Raciel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás, Raciel? Muy bien, Laura, un gusto estar de vuelta otra vez aquí con todo tu auditorio. Y bueno, pues hemos dado cuenta y hemos dado seguimiento a este tema desde ya hace algún tiempo sobre la situación que está pasando en el Poder Judicial. Pero nos gustaría que nos hicieras un breve resumen, Raciel, para ubicarnos en tiempo, espacio y en este momento. Claro, mira, la primera vez que tuve oportunidad de estar aquí en tu foro, nos echamos la vuelta porque estaba el tema de los fideicomisos. Ese fue el primer aviso, fue, digamos, la primera llamada a través de la cual se quería echar mano de la autonomía del Poder Judicial. Como lo hemos dicho muchas veces a través de cientos de foros, en la primaria nos enseñaron que existen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, el presidente, a través de esta amplia mayoría, por decirlo de esta forma, electoral, desde antes de saber que ganara esta elección de junio, en octubre, empezó a voltear a ver los recursos de otros poderes de la Unión. ¿Para qué? Pues para seguir con los compromisos que él ya se echó de apoyos sociales, los cuales con su medida respectiva yo considero que pueden llegar a ser buenos. Sin embargo, esto ya se volvió una estructura clientelar. Cuando la estructura se vuelve clientelar, no hay, digamos, cantidad que llene a la persona que desea clientes ávidos, ¿no? Clientes, a saber, votos seguros. En ese orden, pues se acabó el dinero que él tiene para echar mano para estos programas sociales y empezó a voltear a ver qué otros poderes de la Unión, qué otras secretarías o qué otras cosas puede echar mano de dinero que existe por ahí, dinero que no es suyo, dinero que no es destinado para pensiones, dinero que es destinado para justicia. Entonces, en un momento estaban estos fideicomisos, poco más de 15,000 millones de pesos. Quiso echar mano, al querer echar mano se topó con la Constitución, porque precisamente en su momento se salió a las calles para crear reflexión, para que él contuviera un poco ese ataque a la independencia, porque el ataque a la independencia también lo es de manera financiera, ¿no? Sucede cuando hay violencia económica en los hogares, sucede también de esa manera entre poderes. En ese orden, quiso echar mano, le dijimos, detente por favor, detente, salimos a paro, no nos hizo caso, bueno, usamos la herramienta constitucional, ¿no? Porque pues la Constitución es ese texto que nos dice el proyecto de nación que debemos de llevar. Al toparse con esa pared y ver que no pudo echar mano porque la Constitución sigue protegiendo esa independencia judicial, dijo, bueno, pues vamos cambiando la Constitución, ¿no? Cuando la Constitución diga lo que yo quiero que diga, ahora sí me van a tener que hacer caso. Entonces se topó con que el Poder Judicial Federal era la única institución, el único poder de la Unión que puede ser un contrapeso. ¿Qué es un contrapeso? Pues como su nombre lo dice, algo que equilibre las balanzas. Entonces se topó con que no se puede inclinar 100% para su lado y el Poder Judicial le estorbaba. Pero como existe un mandato constitucional en el que se dice que deben existir tres poderes y que más de dos poderes no pueden recaer en una misma persona, de facto, porque sabemos que el presidente pues, es un partido político, que la Cámara de Diputados y Senadores, cuando tienes mayoría, son de partidos políticos. ¿Qué le faltó ser propuesto por partidos políticos cuando no ha habido una oposición real en el país en los últimos 6 años? Pues hacer político al Poder Judicial Federal. Entonces, ese es el punto en el que estamos ahora. El proyecto de la mal llamada reforma judicial, perdón que use así la expresión, presupuesta, entre otras cuestiones, la que nosotros estamos alzando la voz y siendo enérgicos en la propuesta de elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Nosotros consideramos que efectivamente, como él lo dice, la democracia, claro que es el ejercicio de libertad más amplio que se tiene en una república. Sin embargo, eso es cuando la gente sabe por qué está votando y qué implicaciones tiene. Entonces, él toma como ejemplo algunas cuestiones que se han hecho en países que sabemos que tristemente no son de primer mundo y que también son países de extrema izquierda, socialistas y hasta dictatoriales, donde al término de las gestiones los presidentes huyen de los países, quién sabe por qué, como Bolivia. Entonces,
En Bolivia tienes un extremo abstencionismo para elegir a jueces y magistrados. Lo que sucede que allá terminas escogiendo a un juez o magistrado con solamente 500 votos. ¿Qué propicia esto? Jalas a 500 de tus personas, porque tienes una estructura clientelar, y tú con una mano en la cintura decides quién va a ser tu juez o magistrado, Laura. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Cómo se eligen actualmente los jueces? Es súper interesante. Yo creo que, y me gusta mucho poner este ejemplo, y aquí lo platiqué alguna vez, todos estamos de acuerdo en que un médico tenga que llevar más de 15 o 20 años de especialización antes de realizar alguna intervención médica de alguna cuestión preponderante. Me explico. Nosotros cuando asistimos al IMSS, al ISSSTE o alguna institución pública, confiamos en que el IMSS o el ISSSTE o dicha institución pública ponga al mejor cirujano disponible, al mejor traumatólogo disponible, al mejor oncólogo disponible para nuestro tratamiento. No nos ponemos a pensar si fue electo por voto popular, o no nos ponemos a pensar si democráticamente yo escogí que él me operara. Confiamos en los cientos y miles de exámenes, y lo digo así de esta forma porque todos los días, cada vez que tú haces una operación como doctor, o cada vez que haces una sentencia como juez, es un examen nuevo ante la sociedad. Entonces, ¿cómo se eligen actualmente? Existe algo que se llama carrera judicial. Precisamente esto es lo que estamos defendiendo en las calles, como trabajadores, la carrera judicial. ¿En qué consiste? Consiste desde que tú ingresas a través de un programa universitario, no tiene nada que ver con las universidades directamente, pero de ahí se jala talento, imagínatelo como una escuela de fútbol, ¿no? En las universidades públicas, privadas, etcétera, a través del 6º u 8º semestre, según el plan de estudios, ya que cursaste Derecho Constitucional y Amparo, que es lo que vemos a nivel federal, te puedes vincular a un órgano jurisdiccional a través de este programa. Es un programa en el cual se da una pequeña ayuda económica totalmente simbólica, poquito más de 900 pesos a la semana, o sea, se da más con las becas del bienestar. Entonces, tú acudes, te vinculas, te vas empapando para acceder a un nombramiento. ¿Qué es un nombramiento? Digamos que es como un contrato temporal. A través de esos contratos temporales, tú estás ahí hasta que te ganas una base. La base se gana por más de 6 meses ininterrumpidos cuando existe un lugar disponible. Después de ahí, inicias como oficial judicial. Después de oficial judicial, haces, yo creo que son unos 4 exámenes y algunos 2 cursos más o menos, para acceder a actuario judicial. ¿Qué es un actuario judicial? Si me permites, hacemos una pausa Claro. aquí para regresar porque ya tenemos que hacer Para el no corte. bombardearlos. Vamos, regresamos. Gracias. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros y nos acompaña Raciel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y nos quedamos en el siguiente paso, que era ser el actuario. Así es, le explico a toda la población, un actuario judicial es un notificador judicial. Sin embargo, a nivel federal no es simplemente entregar notificaciones. Tú eres una especie de fedatario legal de cualquier tipo de circunstancias que suceden, perceptibles por los sentidos. Entonces, un actuario judicial no solo quien va y te lleva un papelito, no, a nivel federal es quien va y se le llaman diligencias, y tú vas, asistes y por ejemplo te dicen, certifícame la existencia de este edificio. Ah, bueno, se tiene fe pública, casi a nivel notario, nomás tú no firmas actas, pero tú tienes fe pública para lo que percibiste a través de tus sentidos se pueda materializar en un juicio. Entonces, esa es la importancia de un notificador federal y para eso tienes que pasar muchos exámenes, muchas horas y muchos años de experiencia. En lo particular, yo hasta que tuve 6 años de experiencia fue que pude ser actuario judicial. Posteriormente, en la carrera judicial, hay muchos puestos como colaterales, ¿no? Pero te estoy dando como la ascendencia directa. Sí, claro. El puesto siguiente se le llama secretario de juzgado de distrito. El secretario de un juzgado de distrito es el que básicamente hace las sentencias en función de todos los documentos que hay para llegar a la verdad jurídica. Es importante que a nivel jurisdiccional sabemos que existe la verdad, la que dicen que solamente saben los partícipes y Dios o en lo que creamos, y la verdad jurídica es qué puedes demostrarme en un juicio. Entonces, esos secretarios, a través de todas esas valoraciones de pruebas, a través de todas esas leyes, dicen quién tiene o no la razón. Importante, nosotros en el Poder Judicial Federal
jamás juzgamos a personas contra personas. En el Poder Judicial Federal juzgamos autoridades contra personas, porque en un país como México, donde las autoridades no tienden a respetar las leyes, es necesario un mecanismo de defensa. Y por eso estorbamos, porque nosotros somos los que les decimos a las autoridades, y actualmente la gran mayoría de las autoridades pertenecen al partido oficialista, somos los que les decimos, detente, la Constitución dice A, B y C, y tú estás haciendo lo contrario. De ahí sigue el secretario de tribunal. Un secretario de tribunal básicamente son las mismas funciones, pero como a nivel jerárquico dentro de la escala jurisdiccional está arriba un tribunal que un juzgado, porque todavía un tribunal puede revisar lo que una persona piensa que un juzgado pudo haber hecho mejor dentro del mismo orden federal. Imagínense cuántos filtros hay para obtener una sentencia. Y de ahí el secretario de tribunal es a quien le pasa a los magistrados, que a través de un voto de 3 personas deciden si tu asunto pasa de una forma o de otra. Entonces, imagínate la cantidad de filtros que hay para que tú obtengas una resolución judicial federal. Por eso es bien importante que lo que quieren quitarte es el poder judicial que te defiende contra las autoridades que quieren hacer lo que quieran. Y me explico de esta forma: tú eres una persona que tiene un puesto ambulante en la calle, te defendemos desde el inspector municipal, que sin un documento llega y te quiere quitar tu puesto, hasta tú que eres un pequeño agrario campesino o que tienes alguna parcela, hasta si llega un decreto presidencial en el que te dicen, ¿sabes qué? Vamos a extender el Tren Maya por toda la República y tus tierras ya son del gobierno, tu casa ya es del gobierno y no te voy a indemnizar porque es de interés superior de la nación. Al día de hoy, Poder Judicial Federal todavía te puede defender de eso. Mañana, quién sabe. Ok, ¿y cuáles son los argumentos que se están utilizando para solicitar este tipo de elección de los jueces, el cambio que se está pretendiendo? Interesante, el argumento que se maneja es una verdad disfrazada de mentira. Se llaman falacias. Este tema, si tú le preguntas a un mexicano en general, incluso si tú me preguntas a mí, le dices, oye, ¿qué percepción tienes de salud en el país? Mala. ¿Qué percepción tienes de la justicia en el país? Mala. ¿Qué percepción tienes de la seguridad en el país? Mala. ¿De los servicios médicos? Malos. Entonces, claro que pues, los servicios públicos, en su generalidad, tenemos la percepción de que son malos. Sin embargo, ellos quieren cambiar al Poder Judicial Federal con esa percepción que la gente tiene de la justicia local. Y me explico. La gente en un 95% de su vida solamente va a tener acercamiento con justicias locales, fiscalías, ministerios públicos y juzgados que le denominamos del fuero común. Entonces, esa percepción generalizada que el país tiene de que no existe justicia o no existe acceso real a la justicia es por ese acercamiento a esas autoridades, que de momento no las van a cambiar. Entonces, quieren agarrar lo que sí sirve y tan sirve que les está deteniendo muchas cosas para que el país lo conviertan en su proyecto de nación, y lo digo en verdad en un sentido negativo, porque el proyecto de nación no es solamente aquellas cosas asistencialistas, es tener todo el poder para el día de mañana hacer lo que quieran sin que exista una autoridad que les diga no se hace así porque la Constitución dice lo contrario. Entonces, es ese punto, básicamente lo que quieren es justificar con esa mentira disfrazada de verdad de que va a cambiar la percepción de justicia en el país y que van a tener mejor justicia escogiendo a sus candidatos. Yo le pregunto a todos los radioescuchas, ¿los políticos son mejores que ayer? Y a ellos los eliges. Entonces la elección no es sinónimo de mejoramiento o perfección. Aquí nos dice Sergio, con todo respeto, está diciendo mentiras, no se vale malinformar a la gente, ya que no serán al azar ni sin preparación, que no mientas. Ok, creo que, Sergio, tu opinión es bastante respetable. Creo que por ahí te faltó poner el tema del por qué no va a ser al azar o el tema de por qué no va a ser sin preparación. Explico esa parte. El proyecto no especifica ningún grado de especialización más allá de ser abogado, más allá de tener título o cédula. Tristemente, en un país como el mexicano, en el que vivimos, hay autoridades de certificación a nivel educativo que se puede extender un título con la cantidad de dinero correspondiente. Entonces,
eso no es un filtro para que quien te juzgue esté preparado. Yo no tendría ningún problema en decir, ok, que sean por voto popular, pero que sean de carrera judicial. Y ya que me pase cada uno de esos perfiles, los 100 exámenes que se tienen que pasar, al que pasa menos porcentaje que a un examen de alta especialidad de medicina, adelante. Después de ese filtro, la votación sería efectiva. Y bueno, nos queda poco tiempo. Estamos ahorita en paro. ¿Qué significa esto? Bueno, la suspensión de labores, como está en este caso, es, como su nombre lo dice, todos los asuntos que no sean de extrema urgencia, y con extrema urgencia me explico, peligro en tus posesiones, peligro en la salud, peligro en tu libertad o en tu vida por parte de cualquier autoridad, todos esos asuntos que están fuera de estos que mencioné se van a suspender en su tramitación hasta en tanto se detengan estos ataques o se proponga una especialización de los perfiles, una especialización real, efectiva y de carrera judicial. Entonces, el paro sigue o continúa hasta que haya una alternativa real en ese punto. Es bien claro dejarle a la información, discúlpame, a la población bien informado. No estamos en contra de la reforma, no estamos en contra de todo aquello que mejore la justicia, al contrario, ese tipo de discusiones abonan y ayudan a la ciudadanía. Estamos a favor de que haya más vigilancia, estamos a favor de que haya más mecanismos para otorgar una justicia más rápida y expedita. Que ojo sobre este tema de cuánto tiempo tarda un asunto. En México solamente existen 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio de los países que tienen una percepción de justicia aceptable es 10 veces más, arriba de 40. Entonces ahí está el punto, seguimos siendo humanos, 2 brazos, 2 manos, una cabeza, y no pueden sacar lo que sacan 100 personas más, lo que sacan 4 personas. Y ya para finalizar, dice Julio, que no solo se elegirá a los jueces, magistrados y ministros, todos los que nos mencionó no serán parte de elecciones, o estoy equivocado, secretarios, notificadores, etcétera. Totalmente de acuerdo, a ellos de momento no se les pondrá en elección, sin embargo, nosotros como trabajadores estamos defendiendo la carrera judicial porque esos eran los mecanismos de ascenso, los mecanismos de escalafón a través de los cuales tú podías acceder el día de mañana con tu preparación, con tu esfuerzo y con tu estudio a ser juez o magistrado. Ahora, pues la gente lo que va a intentar hacer, más que dedicarse a resolver tus asuntos, por naturaleza humana, es mejor irse a hacer compadrazgos con los partidos, mejor irse a comidas con los partidos, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos se van a acercar con dinero, te van a proponer ahí, siempre y cuando les resuelvas a favor. Entonces ese es el punto y defendemos la carrera judicial y el derecho de ascenso que todos los trabajadores tenemos desde que somos incluso practicantes en la universidad. Carlos, desafortunadamente el gobierno prometió un sistema de salud eficiente y mejor que el que teníamos. Ahora promete un mejor sistema de justicia y lo poco que está bien lo quiere cambiar a modo. ¿Quién va a seleccionar a los candidatos? ¿Una universidad con exámenes y capacidad para el puesto o serán candidatos a modo de los partidos de los mismos presidentes? Con ese comentario nos despedimos, recién no tenemos tiempo, pero vamos a continuar y esperamos que nos sigas visitando para decir en qué va todo esto. Claro que sí, Laura, un placer mantener siempre informada a la población y cualquier comentario que no sea favorable a este discurso, por favor les puedes pasar mi contacto y con gusto les informo. Muchísimas gracias a Raciel Torres, subsecretario de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.